En el video anterior hablamos acerca de la vida de uno de los terapeutas más influyentes en la psicoterapia, en la psiquiatría y en la psicología del siglo XX, que es Donald de Ávila Jackson. En este video vamos a hablar ya no tanto acerca de su vida, sino acerca de sus contribuciones al campo con el objetivo de que podamos comprender muy bien por qué este personaje fue tan importante para el desarrollo de la psicoterapia familiar y de la terapia breve que practicamos hoy en día. Este video forma parte de este gran intento que estamos haciendo algunos terapeutas por visibilizar el trabajo de este gran clínico, porque pues pensamos que por razones que escapan de nuestra comprensión ha sido invisibilizado a lo largo del tiempo. En este video vamos a ver 7 de sus principales ideas y contribuciones al campo de la psicoterapia. Desde luego se trata de un conteo, de un top completamente arbitrario. Hay algunos de estos puntos que se entrelazan entre sí, pero lo hacemos de esta manera para poder explicarlo de una manera más o menos sintética, sin entrar en tantos predicamentos. Así que, sin más preámbulo, vamos con estas 7 ideas y aportaciones más importantes de Don Jackson al campo de la psicoterapia y de la terapia familiar. Número 1. La idea de la homeostasis familiar. Al realizar su práctica clínica, Don Jackson notó que en muchas ocasiones cuando uno cambiaba al miembro, vamos a entrecomillarlo, al miembro enfermo de la familia, ocurrían una serie de situaciones en esa misma familia que hacían parecer como si el miembro enfermo fuera una necesidad de este sistema familiar. En muchas ocasiones, si uno como terapeuta ayudaba a cambiar a uno de los hijos, otro de los hijos empezaba a desarrollar síntomas o la madre. Y de esta manera Don Jackson vio que era como si fuera una necesidad del sistema familiar el hecho de que existiera un síntoma para mantener su equilibrio. Desde luego Don Jackson estaba muy familiarizado con las ideas de Claude Bernard y de Walter Cannon acerca de la homeostasis en los sistemas vivos, que no es más que la manera en la que los sistemas vivos mantienen una estabilidad dentro de su ambiente interno sin importar el ambiente externo que los rodeara. Desde luego el conocimiento de estas ideas pues determinó lo que Jackson podía observar y concatenó esta idea de la homeostasis a el tratamiento de los miembros sintomáticos de la familia. Esta idea de la homeostasis familiar es muy importante porque abre el panorama de una manera muy amplia a empezar a ver la enfermedad mental y a empezar a ver a las familias desde un punto de vista distinto. Desde luego ya se sabe que hay más cosas, ¿no? Más allá de la homeostasis familiar. Se sabe que no siempre la familia requiere del síntoma para mantener su estabilidad. Ya es una idea que puede quedar un poco cuestionada y un poco superada. Sin embargo, si no ha sido por esta observación, es muy probable que el campo de la terapia familiar todavía estuviera más atrasado o que no hubiera tomado el rumbo tan efectivo, tan eficiente y tan rápido que tomó. Entonces, esta idea es muy importante aún cuando pudiera haberse visto superada. El hecho de que haya estado tiene mucho que ver con el punto en el que los terapeutas familiares y los terapeutas sistémicos estamos parados en este momento. Punto número 2. La visión de que la enfermedad mental realmente tiene sentido dentro del contexto en el que está inserto el individuo. Esta no es una idea nueva de Jackson, desde luego ya estaba presente entre los neoculturalistas freudianos como Harry Stack Sullivan y Frida von Reichmann, entre
el principal exponente de la antipsiquiatría, que era Ronald Lange. Sin embargo, el hecho de ver a la enfermedad mental como algo que tiene sentido dentro de su contexto nos ayuda a despatologizar al paciente, que en muchas ocasiones es catalogado erróneamente como una persona enferma, como una persona que tiene una anormalidad psicológica, y desde luego que esta idea influye también mucho en la manera en la que se le da tratamiento. Un enfermo mental con anormalidades psicológicas tiene que estar encerrado en un hospital mental. Una persona cuya enfermedad mental tiene sentido dentro del contexto en el que está inserta nos permite precisamente ayudarle a modificar el contexto o a salirse del contexto en el que está para que sus síntomas desaparezcan. Así que esta idea no es una aportación de Jackson, pero siempre estuvo presente en su trabajo y gracias a esto pudo desarrollar todo lo que pudo desarrollar en su carrera. Punto número 3. Sus contribuciones a la comprensión interaccional de la esquizofrenia. Siempre ha habido polémica e incertidumbre con respecto a la enfermedad de la esquizofrenia. Se trata de un padecimiento, un conjunto de síntomas bastante intimidantes para los médicos y para los psiquiatras que se tienen que enfrentar a su tratamiento, y es por esta razón que ha sido ampliamente estudiada. Sin embargo, hasta la fecha, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero al menos hasta la década de 1950, 1960, las explicaciones etiológicas que tenían que ver con la síntesis de proteínas, con incluso algunas mencionaban la alimentación, con la neurofisiología, etcétera, no eran del todo satisfactorias. Cuando Don Jackson se integra al equipo de Gregory Bateson y empiezan a estudiar la esquizofrenia, se empiezan a dar cuenta que los síntomas esquizofrénicos suelen surgir en muchas ocasiones cuando se da cierto contexto interaccional, comunicacional, familiar determinado, al cual ellos le llamaron la situación del doble vínculo, que veremos en otro video con mayor detalle seguramente. La cuestión aquí es que el sujeto se haya atrapado dentro de un contexto interaccional en el cual no puede responder de manera adecuada ante esta situación, y su única salida, su único escape es el desarrollo de los síntomas esquizofrénicos como una cuestión comunicacional para poder escapar de este campo comunicacional opresivo. Esta teoría, esta observación, desde luego no explica todos los casos de esquizofrenia que hay, pero sí explica una buena parte, y tan es así que cuando empezaron a intervenir sobre la situación del doble vínculo dentro de las familias, muchos pacientes que estaban desahuciados, que estaban pues de alguna manera catalogados como esquizofrénicos y por lo tanto destinados a estar encerrados en un hospital mental o a estar medicados todo el tiempo, pues resulta que empezaron a mejorar. Empezaron a mejorar cuando salían de su contexto o cuando su contexto cambiaba. Esto desde luego es algo súper importante. Don Jackson desde luego no fue el primero en tratar esquizofrénicos principalmente con psicoterapia. Nuevamente esta idea proviene desde antes de Frida von Reichmann, de Harry Stack Sullivan, pero casi Don Jackson lleva este tipo de trabajo hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, el hecho de que hayan descubierto que la etiología de algunas esquizofrenias sea la comunicación no significaba que ellos fueran ingenuos con respecto a la importancia de la biología, de la neurofisiología y de otros factores principalmente orgánicos en el individuo. Don Jackson publicó una compilación de artículos que reunían artículos de todas las áreas de la ciencia, de la neurofisiología, de la biología, de la psicología, de la sociología, etcétera, acerca de la esquizofrenia para poder tener una concepción más amplia de la misma. Muchos critican el enfoque sistémico, la visión interaccional de esquizofrenia, porque piensan que los sistémicos pensamos que esa es la única
explicación que hay sobre esta enfermedad. Sin embargo, pues esta es una crítica que se hace del desconocimiento porque, bueno, Don Jackson nunca negó que hubiera la posibilidad de que en muchas personas con esquizofrenia estos factores orgánicos jugaran un papel importante, y luego vamos a hacer un video acerca de lo que él habló a este respecto en la introducción de este importante libro de la etiología de la esquizofrenia. Punto número 4. La fundación del Mental Research Institute. Esta es una contribución muy importante al campo de la psicoterapia. Recordemos que en un primer momento Don Jackson se integró al equipo de Gregory Bateson para estudiar las paradojas en la comunicación, pero eventualmente el recurso económico, la beca, se le iba terminando al equipo de Gregory Bateson, y entonces es cuando Don Jackson sale al rescate con la fundación de este instituto y con haber conseguido los recursos económicos necesarios para poder continuar con el camino que ya se había comenzado a trazar con el trabajo del equipo de Gregory Bateson y llevarlo hacia puntos más amplios, principalmente dentro del ámbito de la psicoterapia. La fundación del Mental Research Institute hizo posible esto, hizo posible la continuidad en las investigaciones sobre la terapia familiar, sobre las interacciones familiares, pero además también hizo posible el desarrollo de los primeros programas de formación en terapia familiar que fueron conducidos en un primer momento con Virginia Satir y que atrajeron eventualmente a profesionales de todo el mundo. Además, la producción científica que se estaba dando en el MRI fue llevada a múltiples congresos, de tal manera que la terapia familiar, pues bueno, fue siendo cada vez más y más conocida. Además, el Mental Research Institute fue la cuna del Brief Therapy Center, que pues es este equipo principalmente conformado por Paul Václavic, John Wickland, Arthur Bodin y Richard Fish, entre algunos otros, y que a la creación de este centro dentro del MRI le debemos el nacimiento de la terapia breve, y más adelante pues todo lo que tiene que ver con la terapia breve del MRI, que es la terapia breve centrada en soluciones y posteriormente incluso los modelos posmodernos y construccionistas de la psicoterapia. Entonces, a la fundación del Mental Research Institute se le debe mucho. Punto número 5. La fundación de diversas revistas científicas y de una casa editorial. Don Jackson fundó, junto con Nathan Ackerman y con Jay Haley, la primera revista científica dedicada a la investigación de las familias y de la terapia familiar, y hasta hoy dicha revista sigue operando. Su nombre es Family Process. Su fundación fue bastante importante porque no existía un lugar común donde diversos terapeutas familiares o diversos clínicos o investigadores que estaban realizando investigaciones sobre la terapia familiar sistémica pudieran poner en común sus conocimientos, pudieran comunicarse al respecto. Family Process fue desde 1962, ha sido la principal revista en concentrar todos los estudios sobre terapia familiar y todas las corrientes que hay sobre terapia familiar, y ha servido como puente comunicacional entre los diferentes terapeutas, los diferentes investigadores que tienen diferentes visiones acerca de las familias, de su investigación y de cómo se les debe tratar. La fundación de Family Process es importantísima. Además, Jackson fundó otra revista que se llamaba Medical Opinion and Review y fundó una casa editorial que lleva por nombre Science and Behavior Books, y que gracias a esta editorial pues también se pudieron hacer presentes algunos escritos de algunos terapeutas que de alguna manera no tenían mucho recibimiento por parte de otras editoriales,
cuyo principal corte era psicoanalítico. Science and Behavior Books fue la casa editorial en un primer momento de Virginia Satir, por ejemplo, o de Carl Rogers. Por esta razón también es importante su fundación. Y la fundación de pues, estos tres medios se le debe a Don Jackson. Punto número 6. La teoría interaccional. Aun cuando desde 1938, desde Nathan Ackerman, desde algunos psicoanalistas, se hablaba de la familia como un punto importante a tener en cuenta para el estudio de la salud y de la enfermedad mental de los individuos, se tenía aún un lenguaje monádico, un lenguaje centrado en el individuo, un lenguaje centrado en sus procesos intrapersonales y un lenguaje que no podía abarcar las riquezas de las interacciones familiares. A lo que más se había llegado en ese momento pues era, por ejemplo, el concepto de madre esquizofrenogénica, acuñado por Frida Fromm-Reichmann, y a conceptos que no salían más allá de la triangulación edípica. Don Jackson empezó a darse cuenta de esto y empezó a señalar la necesidad imperante de la creación de un lenguaje que tuviera en cuenta las complejidades interaccionales que se dan al interior de la familia. Posiblemente uno de sus primeros intentos para esto fue la publicación de su célebre artículo El estudio de la familia, en donde pone de manifiesto la idea de empezar a hablar, por ejemplo, de reglas familiares, del quid pro quo marital, etcétera, que son conceptos que atañen a lo que pasa entre las personas y no dentro de las personas como consecuencia de sus interacciones. Gracias a esto, muchos investigadores del tiempo empezaron a tratar de ampliar este lenguaje precisamente. También la teoría interaccional representa nada más y nada menos que la traducción de las ideas cibernéticas de Gregory Bateson al campo de la psicoterapia familiar. Esto es un logro de Don Jackson porque gracias a esto también es posible el nacimiento de otros enfoques de psicoterapia y de terapia familiar como la terapia de Milán, la misma terapia breve del Brief Therapy Center, como el modelo de la terapia familiar estructural de Minuchin. En fin, es mucho lo que se debe a esta intención de empezar a ver las interacciones familiares y de crear un lenguaje nuevo y específico para ello. Y por último tenemos nada más y nada menos que el desarrollo de la terapia familiar. Richard Fish decía al respecto que la contribución de Don Jackson a la terapia familiar era lo mismo que la aportación de Watts a la máquina de vapor. Él la inventó. Otros han venido y la han perfeccionado, pero realmente su invención, la invención de la terapia familiar, al menos desde la perspectiva de Fish, corresponde nada menos que a Don Jackson. Yo no sé si esto sea verdad del todo. Nathan Ackerman desde algún tiempo antes también estaba haciendo apuntes muy interesantes acerca del tema y también ya estaba viendo familias, pero es innegable que si le pudiéramos atribuir la paternidad de la terapia familiar a alguien, serían a dos personas y una de estas dos desde luego sería Nathan Ackerman, pero la otra sería Don Jackson. Y de hecho, desde mi punto de vista, la terapia familiar de Jackson, el trabajo de Don Jackson ha tenido más influencia sobre los demás modelos de terapia familiar. Además, le debemos a Don Jackson haberla puesto en el mapa. Don Jackson era muy carismático, muy movido, tenía contactos con todo mundo, se llevaba bien con todo mundo, conocía a todos los que había que conocer. Por esta razón, podía bajar financiamientos tan fácilmente de diferentes lugares para sus investigaciones, iba a los congresos, era constantemente invitado a hablar de los temas de los que él solía hablar.
En fin, estaba muy bien conectado y estas conexiones hicieron precisamente que la terapia familiar se expandiera como la pólvora en el campo de la psicología, de la psicoterapia y de la psiquiatría de esa época. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que sea un homenaje digno al trabajo de este gran teórico y gran clínico de la terapia familiar y que se le haga justicia y se le haga cada vez más visible en nuestro campo. También le debemos mucho al doctor Wendell Wright, que es el que ha estado constantemente reuniendo la información de Don Jackson, sus artículos, compilándolos, publicándolos, haciendo divulgación acerca de su trabajo en congresos, en conferencias, etcétera. Un agradecimiento muy grande al doctor Wendell Wright por su generosidad de hacer este trabajo y de llevar también el archivo Don Jackson que se puede visitar en la Universidad de Luisiana en Monroe, que es donde trabaja también este gran investigador. Muchas gracias, Dr. Wright. Y bueno, si quieres ver más contenido de este tipo, más videos, vamos a subir muchísimos videos hablando de este tipo de temas. Si te gustan, si te apasionan, suscríbete a este canal. Si no lo has hecho, síguenos en redes sociales, síguenos en Facebook, comparte nuestro contenido, ayúdanos a que más personas se vayan enterando y vayan conociendo más acerca de estos nobles modelos de psicoterapia sistémica. También si tienes alguna duda, algún comentario, por favor déjanos saber. Si quieres que hablemos acerca de algo en específico, si tienes alguna pregunta que te gustaría que respondiéramos, que investigáramos y que respondiéramos para ti, déjanoslo aquí en los comentarios. Vamos a estar haciendo mucho contenido y vamos a estar muy dedicados a este canal. Te mando un saludo y te agradezco mucho que hayas visto este video. Chao.